Ok, gracias. Bueno, nosotros somos el equipo 3 y vamos a comenzar con cólera y mononucleosis infecciosa. Bueno, vamos a empezar primeramente por lo que es cólera. Y aquí debemos de tener algunas características generales, como principalmente que esta enfermedad es una enfermedad infecciosa y es la que es más rápidamente mortal en el ser humano debido a la alta deshidratación que provoca en nosotros. Esta se da por una bacteria que se conoce como Vibrio cholerae y esta es un bacilo gram negativo. Como podemos ver, su forma es curva, recta y también es móvil, y por eso se le da esta forma de vibrio, porque al observarla se podía notar como que vibraba. También esto lo que genera pues es, bueno, está en lo que es análogo facultativo, que es decir, que puede estar en medios que estar en oxígeno o sin oxígeno. Y bueno, esta da como una morfología que le ponen como coma, como un signo de coma, como podemos ver en esta. Y bueno, principalmente solo tiene un flagelo polar y que esta pues le sirve para su motilidad en lo que es en el ese aparato gastrointestinal. Y también vamos a tener lo que es fibreado, es decir, pues va a tener muchas fibras que también va a permitir su adhesión. También vamos a encontrar que la NOM 016 es la que principalmente para la vigilancia, el tratamiento, el diagnóstico de lo que es el cólera. Y bueno, como en epidemiología vamos a tener que aquí en general va a haber de 2 a 3 millones de casos de cólera al año, y esto va a provocar 100,000 muertes aproximadamente. Igual, esto es como un indicador de que hay pues una falta de desarrollo social en esos países y es endémico en más de 50 de ellos. Igual esto provoca lo que son epidemias y pandemias. Han pasado actualmente, se conoce que hay una séptima epidemia, bueno, pandemia, y la primera se ocurrió en 1961. Y bueno, esta enfermedad afecta lo que son todas las edades de la población. Y bueno, esta es una diarrea aguda que es de tipo acuoso. En tanto a etiología, vamos a tener que principalmente ingerir los alimentos, que pues haya una higiene pobre en ellos, beber también lo que es agua contaminada, que es como la carencia de agua potable, y por ejemplo en los ríos y mares que haya pues un saneamiento ambiental inadecuado, porque aquí principalmente los reservorios que se encuentran es en los mares, en las algas principalmente y también en el ser humano. Nada más se pueden encontrar en estas dos. En cuanto a sus factores de riesgo, estos son, ya Sandra mencionó algunos, la ingesta de agua contaminada por las heces humanas infectadas o por aguas residuales. También el consumo de alimentos contaminados, ya sea en el hogar o restaurantes, principalmente de mariscos crudos o poco cocidos de pues, aguas contaminadas. También una higiene inadecuada, como un mal lavado de manos, la edad, principalmente en jóvenes y adultos jóvenes, la residencia en áreas endémicas como lo es África, Asia, Haití o bien áreas costeras. También la desnutrición y los niveles bajos de ácido gástrico. Esto puede ser por el uso continuo de antiácidos o de inhibidores de la bomba de protones. La siguiente, por favor. En cuanto a su fisiopatología, vamos a tener que primero vamos a encontrar lo que es la infección. Entonces, esta se da después de consumir agua o alimentos contaminados. Como un factor de riesgo que mencionaba Bren es, por ejemplo, también la ingestión de antiácidos, pero también mencionaban que, por ejemplo, el grupo sanguíneo O, tanto positivo o negativo, aumentaba la posibilidad de que pudieras contraer cólera, pero esto no hay como un porqué todavía, sino solamente menciona que ese grupo sanguíneo es más probable tenerlo. Y bueno, después de esta ingesta, vamos a tener ya después el periodo de incubación, que esto va de horas hasta 5 días, y esto va a haber una liberación, que es la toxina colérica, que esta es la que va a provocar la diarrea. Ahora vamos a tener varios serogrupos en el cólera, pero los dos más importantes es el 0,1 y el 0,39, que esto nos va a dar lo que son los brotes epidémicos. El 0,1 es el más probable a que haya enfermedades y el 0,39 solo lo han localizado en lo que es en Asia. Entonces, por lo tanto, el más común pues es este 0,1. Y como tal, cuando ya hay esta ingesta de este bacilo, pues va a sobrevivir a lo que es el pH gástrico y va a ir a través de todo
pues el torrente gastrointestinal y aquí va a llegar a lo que es el intestino delgado, principalmente en el duodeno. Cuando llega aquí va a afectar lo que son los enterocitos y aquí va pues estar en lo que es en el epitelio. Aquí va a producir lo que es de la toxina colérica, que esto va a aumentar el AMP cíclico y esto va a provocar que no se absorba lo que es el sodio y el cloro y va a aumentar la producción de potasio, de agua y de bicarbonato. Entonces, esto va a provocar que obviamente hay una diarrea acuosa, heces en lo que es agua de arroz y bueno, el cuadro clínico que vamos a ver ahorita más adelante. Bueno, en el cuadro clínico, en general, pues las personas no inmunes pues, pueden tener una presentación incluso asintomática o con manifestaciones muy ligeras, o llegar a tener un cuadro con datos de deshidratación. Y pues esto lo vamos a ver que va a ser después de un periodo de incubación, que usualmente es de las 24 a las 48 horas, en la cual la enfermedad como tal va a empezar de un modo característico, es decir, va a iniciar con una diarrea acuosa e indolora, pero esta va a ser de tipo fecal y posteriormente se va a hacer como blanquecina y se le va a dar un término que se dice que es agua en heces de arroz, no, heces en agua de arroz, en la cual pues es por la semejanza que tiene al lavar el arroz y prácticamente el agua que queda se ve blanquecina y con unos ciertos grumos un poquito más densos. Y pues se mencionan algunas bibliografías que no llega a tener ningún olor característico, pero sin embargo en otras se dice que llega a tener un olor a marisco y usualmente ocasionales y incluso en los casos más graves se mencionaba que el volumen fecal va a superar los 250 mililitros por kilogramo y esto va a ser dentro de las primeras 24 horas y en general pues vamos a ver que la presentación nos va a tener un cuadro febril. La siguiente, por favor. Bueno, la NOM 016 también va a definir como su cuadro clínico y este se va a clasificar de la siguiente manera. El primero va a ser el estado en el cual el paciente no va a tener deshidratación, en la cual solamente va a presentar evacuaciones líquidas con o sin vómito. Y aquí ya se va a hablar de una pérdida de líquidos, la cual es igual o menor al 5% del peso corporal normal, en la cual usualmente aquí puede aparecer la sed. Cuando hablamos que la pérdida es del 5 al 10%, pues vamos a hablar de una deshidratación de tipo leve a moderada, en la cual el paciente puede presentar dos o más manifestaciones, como puede ser inquietud o irritabilidad, ojos hundidos o llantos sin lágrimas, mucosas secas, sed aumentada, polipnea o taquipnea, también taquicardia y un llenado capilar que va a ser mayor a 3 segundos, pero sin embargo es menor a 5. Y aquí también se puede presentar la oliguria. Cuando hablamos que va a ser más del 10% de la pérdida de líquidos del peso corporal total, pues vamos a hablar de una deshidratación grave, en la cual el paciente, pues además de tener todas las características anteriores, presenta dos o más manifestaciones, como pueden ser el letargo, o la inconsciencia, también la incapacidad para poder beber, va a tener un pulso débil o no perceptible y llega a tener un llenado capilar que va a ser mayor de 5 segundos. Y aquí también ya puede presentar hipotensión arterial y anuria. La siguiente, por favor. Bueno, también se mencionan algunos signos de alarma, en los cuales pueden haber de dos estadios, que va a ser general y en niños. En general, pues se puede presentar la disminución de la capacidad de la atención, en la cual pues vamos a hablar de una confusión, también una palidez, calambres musculares y pues una respiración rápida y superficial. Eso también se va a presentar en niños, al igual que el signo del paño húmedo, el cual pues consiste como en presionar la piel y esta va a tardar mucho en regresar a su forma original, quedando como la marca del pellizco. Entonces, pues esta nos va a hacer referencia a que hay una falta de tendencia de la piel. Mientras que en los niños, para ver una deshidratación grave o sus signos de alarma, pues va a ser una sed intensa, una fontanela anterior hundida, principalmente en los lactantes, el llanto sin lágrimas, acompañado de ojos hundidos, boca y lengua seca, orina escasa y oscura, somnolencia o irritabilidad y respiración superficial y rápida. La siguiente, por favor. Para su diagnóstico, la guía de práctica clínica nos habla acerca de la regla de los 5, que menciona que se debe de sospechar del diagnóstico de cólera en todo paciente con 5 años de edad o más, que presente 5 o más evacuaciones diarreicas en 24 horas y cuyo cuadro clínico no sea mayor a 5 días de evolución. El gold estándar es el coprocultivo,
También las pruebas de reacción en cadena de polimerasa dan una identificación precisa y rápida. La microscopía de campo oscuro es útil ya que en la muestra de las heces permite una evaluación rápida de la motilidad de esta bacteria y el análisis de sangre nos ayuda a identificar trastornos de electrolitos y pues ayudar en el manejo de la deshidratación. Ya que sí. Bueno, aquí vamos a ocupar la evaluación de la deshidratación para poder emplear un tratamiento y este se va a dividir en 3 planes que va a ser A, B y C a través del método DACA, en la cual vamos a valorar pues el estado general que tenga el paciente, los ojos, la mucosa, la sed que presente, el pulso radial, la tendencia de la piel. Principalmente en los pacientes que no tienen deshidratación, estos se van a encontrar totalmente normal y vamos a tomar como opción el plan A, mientras que en el plan B pues el estado general se va a encontrar irritable o va a ser menos activo y pues el pulso radial se va a encontrar en un bajo volumen y la tendencia de la piel se va a encontrar reducida. Aquí debemos de implementar el plan B para el tratamiento, mientras que el plan C pues ya va a ser el estadio más grave, en la cual vamos a hablar de una deshidratación leve o moderada, en la cual el paciente se va a encontrar letárgico o encomatoso y va a ser incapaz de beber o va a tener un pulso radial ausente o incontable. La siguiente, por favor. Bueno, el plan A, pues lo principal aquí va a ser prevenir la deshidratación y esto pues va a ser a través del incremento de ingestas de líquidos a libre demanda. Y pues usualmente la guía de práctica clínica nos menciona como algunas recomendaciones que puede ser como agua de arroz, las sopas, los jugos, agua y también sales de rehidratación oral, en la cual pues aquí debemos de decirle al paciente pues que también, bueno, al cuidador principalmente, decirle que debe de identificar los signos tempranos de deshidratación, principalmente los que van a hablar de pues una sed intensa, numerosas evacuaciones líquidas, vómitos frecuentes o incluso que sea insuficiente de poder ingresar líquidos o alimentos. Entonces, pues también debe detectar pues, los signos tempranos de la hidratación, como puede ser la irritabilidad, la polidipsia, los ojos hundidos y la sequedad de las mucosas. La siguiente, por favor. Bueno, en el plan B, pues aquí realmente se va a dar una terapia de hidratación oral en la cual pues durante las primeras 4 horas se le va a proporcionar pues sales de rehidratación oral. Esta va a ser 100 mililitros sobre kilogramo de peso y esta va a ser como fraccionada en dosis que se van a dar pues mediante cucharaditas o a sorbos, se decía, en la cual pues el paciente que llegue a vomitar, pues se debe de interrumpir esta medicación por unos 10 minutos y después de esto, pues se debe de volver a reincorporar pues la rehidratación oral, pero en una forma un poquito más lenta. Y pues esto va a hacer que nosotros debemos de checar al paciente cada 20 minutos solamente durante la primera hora para ver de que pues los signos de deshidratación hayan disminuido y si estos han disminuido, pues después los podemos checar cada hora. Y entonces, pues aquí el paciente, pues en caso de que esté cansado de beber o tiene pues vómitos frecuentes o el aumento de las evacuaciones en volumen aumenta como tal, pues debemos de pasar directamente al plan C hasta que pues se pueda volver a reintegrar al plan B. La siguiente, por favor. Bueno, en el plan C, pues debemos de hacer como una restitución del volumen de líquidos. Principalmente aquí vamos a dar durante la primera hora de atención, pues una carga rápido de solución de Hermann y en caso de no contar con ella, pues se puede dar solución salina al 0.9% y esta usualmente va a ser en una dosis de 30 a 50 mililitros por kilogramo de peso y esto pues va a depender de la edad principalmente y además en esta se van a dar durante 3 horas y entonces esta debemos de monitorizar rápidamente al paciente y checar de que no entre en una falla multiorgánica. Entonces, esta también debemos incluir aquí ya terapia antimicrobiana, que puede ser con eritromicina o dexiciclina, y principalmente debemos de ver que el paciente no llega a tener pues alguna falla renal, una acidosis metabólica o una insuficiencia renal aguda. Y esto pues debemos de ver las cantidades adecuadas para evitar esto. La siguiente, por favor.
Bueno, este es como un resumen de lo que ya les mencioné, nada más que en la actualización de la guía de práctica clínica, pues ya nada más se divide en dos, que va a ser deshidratación leve y moderada y la deshidratación severa, pero sin embargo, pues tienen todos los mismos puntos que ya les mencioné. La siguiente, por favor. En el tratamiento antibiótico, pues usualmente se va a dar doxiciclina de 30 miligramos como dosis única, al igual que la citromicina o ciprofloxacino. Y esta se puede dar 500 miligramos cada 12 horas por 3 días, o también puede ser en una dosis única en la cual se van a incluir 2 gramos. Y la siguiente, por favor, ¿le puedes dar un clic? Y pues también encontré que la eritromicina se daba en modo de suspensión en pacientes que podían ser menores a 5 años, y en la edad para adelante ya se implementaba la doxiciclina, que podía ser en las cápsulas, a diferencia de la de eritromicina, que iba a ser en una presentación de suspensión. La siguiente, por favor. En las complicaciones y el pronóstico tenemos la deshidratación grave o choque hipovolémico, esto por la pérdida de líquidos. También la acidosis metabólica, debido a la pérdida de bicarbonato por vía digestiva, la deshidratación, la hipoperfusión y la hipoxia tisular y la reducción de la función renal. También la hipocalemia, esto por las grandes pérdidas de potasio por vía digestiva. Y secundario a esto hay otras alteraciones como alteraciones neuromusculares, como hipotonía o calambres, y a nivel cardíaco puede haber alteraciones como arritmias cardíacas. Si el cuadro diarreico continúa, el paciente puede presentar otras complicaciones como la azoemia prerrenal, la insuficiencia renal aguda y puede llegar hasta el síndrome de falla orgánica múltiple. La que sigue, por favor. Bueno, en la prevención, pues debemos de fomentar al paciente a que tenga la adopción de estilos de vida saludables, como el adecuado manejo del agua, en la cual pues principalmente se le va a recomendar evitar el consumo de agua no tratada, y en caso de que no tenga agua potable, pues se le puede sugerir hervir el agua para que se pueda ingerir. También debemos de hacer énfasis en la preparación y la cocción de alimentos que deben de ser lavados, desinfectados, tanto frutas, legumbres y verduras, así como también el lavado de manos, que por lo menos debe de ser antes de comer, también antes de preparar los alimentos o servir los alimentos, y después de ir al baño o incluso después de cambiar un pañal. Y pues en zonas rurales encontré de que pues debemos de promover como el consumo de productos de pescas, pero provenientes de áreas de trabajo de control sanitario, es decir, debemos de pedirle pues ayuda a la autoridad de ese municipio para que pues dé la aprobación de que esa agua no está contaminada. Y también, por último, debemos de hacer conciencia de la prevención del fecalismo en el suelo, principalmente este es en zonas rurales en donde no se cuente con el servicio, y pues también para promover la construcción del uso de letrinas sanitarias o fosas sépticas. La siguiente, por favor. Ah, no, esta ya la mencioné, es que venía al revés. ¿Le puedes dar al anterior? Bueno, y el de vida suerola como tal, en una fórmula, esta es una fórmula en polvo en la cual pues vamos a ver la reposición de líquidos, y debemos de decirle como el uso de la preparación, también de su uso o de la conservación. Principalmente la preparación se decía que era agregar 1 litro de agua potable previamente hervida, y esta o también podía ser desinfectada, y pues usualmente se debería de revolver hasta que se pudiera disolver, y en el caso de que no se disolviera como tal, pues se debería de tirar, ya que se podía decir que esta podía estar caducada, y pues su uso como tal era administrar el Vidazol oral a libre demanda, principalmente después de cada cuadro de diarrea o vómito, en la cual pues en los niños menores a 1 año pues se iba a implementar solamente media taza, mientras que los niños que fueran mayores a 1 año ya se les podía dar una taza completa. Y pues usualmente para su conservación debería de ser debería ser tapada, y deberíamos de recordarle de que pues no dura más de 24 horas. Y pues también informarle de que esto los podía solicitar en cualquier unidad de medicina familiar, y pues iban a ser, ya que son totalmente gratuitos. La siguiente era así. La siguiente.
¿Hay ¿Tienen alguna dudas? duda? No. No, todo bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien, adelante. Vamos a continuar con la mononucleosis infecciosa y esta es una enfermedad linfoproliferativa que está causada por el virus Epstein-Barr y se caracteriza por fiebre, faringitis, linfadenitis y linfadenitis clínicamente y con linfocitosis en los laboratorios. De esto nos van a hablar más a profundidad más adelante. La que sigue, por favor. En cuanto a la etiología, como ya les mencionaba, es causada por el virus Epstein-Barr. Es el agente etiológico de la mononucleosis infecciosa y también de ciertos linfomas. Es miembro de la familia bicatenario y hay dos cepas principales, que es la BEP1 y la BEP2. Este virus se transmite por medio de la saliva, de hecho es llamada la enfermedad del beso, también por fomites como manos o juguetes y pues la infectividad del virus en la saliva permanece pues, por lo menos 6 meses después de la infección. Esto es por la alta carga viral y esta va disminuyendo a lo largo de la vida. También este virus se ha transmitido por transfusiones sanguíneas y trasplante de médula ósea. La que sigue, por favor. En su epidemiología, esta es de distribución mundial. En países en vías de desarrollo es común durante la infancia y estos pacientes van asintomáticos y van eliminando el virus durante toda su vida. Por otro lado, en los países desarrollados, esto se retrasa hasta la adolescencia o los primeros años de la adultez, y aquí la infección ya suele ser sintomática. Afecta principalmente en un rango de edad de 10 a 19 años y más del 90% de los adultos a escala mundial han sido infectados por este virus y lo portan a lo largo de su vida. La que sigue, por favor. Bueno, los factores de riesgo pues van a ser principalmente estar en la segunda década de la vida, ya que esta va a afectar principalmente a los adolescentes y a los adultos jóvenes. También estar en grupos confinados, principalmente en instituciones educativas, ya que pues involucra más la proximidad interpersonal. También se hablaba de un estatus socioeconómico bajo, principalmente en los comienzos de la vida. Y pues también tener un contacto personal estrecho que involucre como tal el cambio de saliva o secreciones de tipo orofaringia mediante besos para la transmisión de la Epstein-Barr, así como un comportamiento sexual que aumenta con el número de parejas sexuales. La siguiente, por favor. En cuanto a su fisiopatología, esta se divide en dos fases, en la fase aguda y en la fase latente. En la fase aguda, el virus entra al organismo por la cavidad oral y va a infectar a las células epiteliales en donde se va a replicar. También los linfocitos B se infectan al estar en contacto con las células epiteliales, pero para infectar a los linfocitos B hay una interacción entre la glucoproteína GP350 viral y la molécula CD21 de la superficie de la célula B. Aquí también el complejo de histocompatibilidad de clase 2 sirve como cofactor en la infección de la célula B. Ya una vez dentro de la célula, este produce proteínas virales, EBNA2 y EBNA-LP, que van a favorecer la replicación. Mientras tanto, los linfocitos TCD8 y las células natural killer, pues buscan acabar con esta infección. Y hay de dos, pues uno que sí se puede erradicar y en donde no se puede eliminar la infección. Cuando no se puede eliminar la infección, el virus queda en el linfocito B en estado latente y permanece en el organismo. Aquí ya no hay producción de proteínas virales y va a viajar a la sangre periférica, donde se convierte en una célula de memoria. Luego, durante la fase latente, aquí se producen otras proteínas virales, que son EBNA1 y LMP2, que son muy importantes porque sirven como de camuflaje. Estas envuelven al virus y el virus pasa desapercibido para el sistema inmune. Aquí ya el virus puede viajar de nuevo a la mucosa faríngea y por diferentes estímulos pasa del linfocito B a plasmocito y en el plasmocito sucede una infección lítica en la cual la célula se rompe y reinfecta a las células. En esta fase, pues además de ser portador, el paciente también puede infectar a otras personas. La que sigue, por favor.
Bueno, en el cuadro clínico pues vamos a empezar con su triada clásica, la cual es fiebre, linfoadenopatía y datos clínicos de faringitis, los cuales se van a observar esta triada casi en el 98% de los casos, teniendo pues una frecuencia de fiebre que va a ser del 63 al 100%, la linfoadenopatía que va a ser la más común, que va a ser del 93 al 100%, y la faringitis de un 69 a un 91%, ya que pues el predominio de la aquí también va a predominar la esplenomelalgia en adolescentes y en adultos. La siguiente, por favor. Principalmente el periodo de incubación en adultos jóvenes va a ser de 4 a 6 semanas y teniendo un promedio de aparición de los síntomas hasta la 8ª semana después de que inició la infección, ya que pues en el periodo prodrómico pues aparece la fatiga, también el malestar general, las mialgias y también puede aparecer a la 1 o 2 semanas pues la fiebre, la faringitis y las adenopatías. Aquí se los dividí por síntomas y signos, en los cuales pues van acomodados del más común al menos común, en el cual pues el primero va a ser el dolor faríngeo, malestar general, cefalea, anorexia, mialgias, dolor abdominal, náuseas o vómito, escalofríos, tos y atralgias. Mientras que los signos, pues vamos a tener principalmente la tríada clásica, y también esta va a ser la esplenomegalgia, el edema palpebral superior, hepatomegalgia, exantema, enanema palatino e ictericia. Y pues aquí nos vamos a dar cuenta que va a ser más común encontrar la esplenomegalgia que una hepatomegalgia. Sin embargo, podemos encontrar las dos. La siguiente, por favor. Bueno, también vamos a tener como pues un cuadro clínico pediátrico, en lo cual pues vamos a ver que en esta predominan durante las 2 primeras semanas, y va a ser pues los signos más precisos van a ser la linfoadenopatía, en la cual pues debemos de checar pues también las cadenas cervicales posteriores, también las axilares y las inguinales. Además, también podemos encontrar en la región y también una hepatosplenomegalgia, en la cual pues patos se va a encontrar de neutropenia y neumonía, además de la triada clásica en los... Creo que ya no se escucha. Es que no he podido cambiar la diapositiva, es que sigo viendo la misma. ¿O sí se pudo cambiar? Ah, no, es que te estabas trabando y pensé que no habías hablado. Ya está. Ah, perdón. Bueno, también vamos a tener un cuadro clínico atípico. Principalmente vamos a hablar de 2 tipos, en los cuales, pues en los ancianos, muy a menudo, pues es inespecífico este cuadro, ya que va a incluir una fiebre más duradera. También se va a acompañar de fatiga, mialgias y malestar general. Y a diferencia pues, de los grupos anteriores, pues relativamente, pues vamos a ver que aquí va a haber una disminución de las linfadenopatías cervicales. También estas van a ser menos comunes junto con la esplenomegalgia, y también podemos encontrar linfocitos atípicos, mientras que una infección crónica pues es más difícil de diagnosticar, y el cuadro clínico pues es caracterizado por fiebre, pancitopenia, hepatoesplenomegalgia, y pues también vamos a encontrar en estudios de laboratorio pues las transaminasas elevadas y pues viremia detectable por el virus de Epstein-Barr. La siguiente, por favor. Bien, ahora para el diagnóstico, la guía de práctica clínica nos pide especialmente 3 diagnósticos, que son los linfocitos atípicos, que esta es una leucocitosis como tal, solamente que aquí vamos a encontrar a las células agrandadas de diferente tamaño y con una morfología diferente. También vamos a tener linfocitosis, como había mencionado Brena al principio, y la prueba de Paul-Bunel o anticuerpos heterófilos. Estos van a aparecer tras la infección, que es la primera y segunda semana, y va a persistir hasta la 8ª y la 12ª semana.
que ahorita les voy a enseñar una gráfica donde están todos estos diagnósticos. Otros diagnósticos serológicos, que en este caso vamos a encontrar a los anticuerpos frente a antígenos de la cápside viral, que es el BCA-EGM y el BCA-inmunoglobulina G, que esta principalmente va a aparecer entre la primera y la segunda semana y va a desaparecer en la octava y en la doceava, como podemos ver aquí, que va a persistir principalmente en las primeras 2 semanas y va a desaparecer hasta la doceava. Después, la inmunoglobulina G, que igualmente está a aparecer en las primeras 2 semanas, pero lo que va a pasar es que van a permanecer de por vida. Entonces, pues aquí vamos a tener que igual va a haber este aumento, este pico en las primeras 2 semanas, pero pues va a permanecer latente. Después vamos a tener otros estudios serológicos que va a hacer el antígeno EA, que es de pues, antígenos tempranos, que estos solamente van a aparecer en la enfermedad. Y estos van a permanecer solamente en la enfermedad. Después, los antígenos EBNA, que es de los Epstein-Barr, y estos antígenos son nucleares, estos van a permanecer igualmente de por vida, como podemos ver aquí, van a permanecer latentes. Y bueno, como había mencionado, de los anticuerpos heterófilos, estos de aquí van a aparecer igualmente en las primeras 2 semanas, pero van a desaparecer entre la octava o 12ª semana. Y bueno, aquí les quise poner como una tablita de todos los anticuerpos que podemos encontrar en lo que es la mononucleosis y a la diferencia de otras enfermedades en las que no las encontramos. También podemos, otros diagnósticos que se pueden dar es la trombocitopenia y la anemia hemolítica. También las pruebas hepáticas por las alteraciones que se llega a dar en este órgano. Una ecografía abdominal donde vamos a encontrar que vimos en el cuadro diagnóstico la esplenomegalia y la hepatomegalia, como mencionaba Liz. Y también pruebas diferenciales. Por ejemplo, si las pruebas diagnósticas que nos salieron eran negativas, pues podemos hacer pruebas para el diagnóstico diferencial, principalmente citomegalovirus, toxoplasmosis y VIH, donde podemos tener como síntomas y signos parecidos, pero pues no es lo mismo, obviamente. Después, pues ya vamos a tener aquí como un resumen de todos los diagnósticos que dijimos, donde vamos a tener la tríada. Entonces, esto nos va a producir una obstrucción de las vías respiratorias, la imposibilidad de deglución y también una afectación grave del estado general. Aquí las pruebas analíticas que vamos a hacer, pues van a ser las pruebas serológicas que mencioné, el hemograma y pruebas hepáticas. Aquí también podemos encontrar en el hemograma lo que es la trombocitopenia, anemia hemolítica, que estas las debemos de descartar. Y estas serologías, pues si nos salen positivas, nos va a referir a una mononucleosis infecciosa, y pues si nos salen negativas, puede referirse a los otros diagnósticos diferenciales, como ya los habíamos mencionado. Ahora, en el tratamiento vamos a tener que principalmente es la hidratación adecuada, el reposo relativo, y esto es más que nada para aquellos que tuvieron una ruptura esplénica, igualmente a los deportistas o a los trabajadores de esfuerzos. Aquí vamos a utilizar lo que son los AINES, como es para la fiebre también, el ibuprofeno o el paracetamol se puede ocupar, y el aciclovir, que pues es un esteroide por si hubo una obstrucción de la vía aérea, pero esto solamente es por si hay complicaciones, que los vamos a ver igualmente más adelante, donde se pueden utilizar estos glucocorticoides. Y aquí es importante que llevemos lo que es una monitorización del paciente para las complicaciones pues graves que se pueden llegar a dar, como es una ruptura esplénica. Bueno, aquí puse como el diagnóstico y el tratamiento en general que viene en la guía de práctica clínica, donde principalmente también se puede utilizar lo que es el monospot o el monospot, pero estas son pruebas para los de Paul, pero estas no son pruebas específicas, o sea, se pueden utilizar, pero no nos pueden diagnosticar como tal una mononucleosis. Entonces, solo es como un probable diagnóstico, y ya esto se puede unir junto con la clínica de los signos y síntomas y la serología de las pruebas que vimos para diagnosticar ya bien la mononucleosis.
Bueno, en las complicaciones y el pronóstico, pues usualmente el pronóstico es muy favorable, ya que la mayoría de los casos de mononucleosis infecciosa tienen una curación espontánea. Y en caso de que los casos sean fatales, es muy poco frecuente el sistema nervioso. También puede ser una ruptura esplénica o obstrucción de las vías respiratorias altas, o también se puede hablar incluso de una sobreinfección bacteriana. En este cuadro pues les puse todas las complicaciones y se las hice como en una pequeña tablita en la cual pues cuando vamos a ver alteraciones neurológicas, usualmente llegan a aparecer dentro de las 2 primeras semanas y pues los más comunes van a ser una meningitis aséptica. También podemos encontrar la encefalitis, que va a tener un inicio agudo y este va a progresar muy rápido, pero pues también se puede asociar a una recuperación completa. También una encefalitis como meningitis van a ser por los cambios de los líquidos cefalorraquídeo, que usualmente van a ser unos leves con una presión de apertura. Las alteraciones como que también podemos encontrar principalmente dermatológicas van a ser pues exantema macular, perdón, petequial, urticaria y también exantema, y esta puede aparecer después o durante el tratamiento. Es muy poco probable pues que ocurra una ruptura traumática del vaso o también puede ser una ruptura espontánea y pues dentro de las cardíacas son las menos frecuentes y va a ser como la miocarditis o la pericarditis. Pues todas estas complicaciones son muy poco frecuentes, solamente las puse para que las pudieran checar, pero pues realmente no encontré mucha información de ella. La siguiente, por favor. Bueno, y ya como finalmente vamos a tener la prevención, aquí como sabemos, pues a través de la saliva y pues es más frecuente en adolescentes. Entonces aquí recomendaban que pues no compartir tanto el cepillo dental o al igualmente pues al besar a una persona, tener cuidado en eso. Igual la higiene del lavado de manos. Y en los juguetes en los niños, que es también pues donde se encuentran los fomites, y también el compartir cucharas o tomar del mismo vaso, o sea, como hay que evitar ese tipo de interacciones entre persona a persona. Y pues más que nada el estatus socioeconómico, porque decían que eso también se debe de dar como eh, pláticas de cómo sobre el lavado de manos o de cómo desinfectar eh, todo lo que tocan los niños principalmente y también pues los adolescentes como referimos al principio. Creo que sería todo de nuestro tema. Ok, ¿alguna duda en cuanto a las dos enfermedades de hoy? Nada más me gustaría comentarles sobre el Vibrio cholerae y el cólera, que es una enfermedad endémica en nuestro país todavía y que es considerado un problema de salud pública muy importante, y que el Vibrio cholerae es una de las principales causas de muerte en niños, en pediátricos en general, sobre todo en comunidades en donde las medidas de saneamiento no es el más adecuado. El cólera puede causar verdaderas epidemias y lo más importante es que cuando hay una afectación en donde no damos un tratamiento a tiempo, es la causa más importante de choque hipovolémico no traumático en el adulto y en el niño. Son una gran cantidad de diarreas, muchas veces que causan deshidratación y que pueden causar otras complicaciones como falla orgánica, como insuficiencia renal aguda suprarrenal, y que esto es ocasionado precisamente por la depresión de volumen tan importante que hacen tanto los pediátricos como los adultos. El problema es que los pediátricos no toleran tanto la hipovolemia como el adulto, y los esquemas de hidratación muy probablemente en estos casos a veces nos ganan y el niño cae en estado de choque hipovolémico más rápido que lo que nosotros tratamos de hidratarlo. Hay algunas, ya lo mencionaron ustedes, formas de poder hacer el diagnóstico. También el panel es muy importante a nivel gastrointestinal para poder identificar bien la presencia del Vibrio y poder dar un tratamiento adecuado. El tratamiento es fácil, ya lo mencionaron, sin embargo lo más importante es pensarlo, porque si no lo pensamos, entonces evidentemente podemos complicar al paciente. Y luego,
una sospecha de una infección por Vibrio cholerae, pues es una causa para que en un hospital también ese paciente sea manejado con un aislamiento importante, es decir, para tener un cierto aislamiento en general en cuestión de contacto, porque pues es a final de cuentas transmisible, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, y en la parte del Epstein-Barr, pues realmente no hay mucho que decir, digo, es la principal enfermedad que ocasiona aumento o incremento del tamaño del volumen a nivel linfático, es muy característica en los jóvenes, es autolimitada, generalmente no tiene mayor problema. Y bueno, pues ahora ha disminuido, ¿no? Completamente, porque con todo esto que estamos viviendo acerca del COVID-19 y la falta de contacto ya entre las personas, ese es precisamente su mecanismo de transmisión, el contacto cercano, entonces, pues realmente ha tenido ya menos prevalencia. Puede confundirse con muchas otras enfermedades como el linfoma, como la leucemia, como síndromes displásicos o mielodisplásicos, como complicaciones de enfermedades neoplásicas en general, y algunas otras infecciosas. Entonces también ahí es muy importante pensarlo, ¿no? Nada más. No sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta. No. 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 No, doctor, gracias. Muy bien. Bueno, pues que esté muy bien. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Buenas Muchas tardes. gracias. Gracias.